Bueno, entramos al tercer segmento de nuestro programa. Vamos a dialogar con el profesor Marcelo Arequipa, doctor en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, catedrático de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia, quien nos atiende directamente desde la capital boliviana, y con John Lastra, John Alexander Lastra, periodista y comunicador social de la Universidad del Valle, magíster en negocios internacionales, analista sobre asuntos del mundo y quien laboró hasta hace poco en Telesur. Vamos a ver si entra también en pantalla John Alex Lastra. Ya lo teníamos por ahí, pero no sé qué se... Va a salir con audio, también tiene dificultades con la imagen. Ojalá pueda solucionar eso, Jonales. Muchas gracias, profesor Marcelo, por acompañarnos en Periodismo Libre. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias a ti por invitarme. Buenos días, Jonales. Gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Bueno, ya regresará. Con ellos nos vamos a analizar lo que ocurrió el miércoles 26 de junio de esta semana en La Paz, en Bolivia. Muy temprano, en la mañana de ese día, el general Juan José Zúñiga madrugó a reunirse con sus tropas, a dar órdenes. Se le vio muy orondo, muy fanfarrón, diciendo que ese sería un día histórico. Claro, seguramente ya tenía en mente lo que iba a hacer hacia el mediodía. Después del mediodía se movilizó con contingentes a su cargo, tanquetas, blindados, ambulancias, carros polarizados, para ir a dar un golpe al gobierno del presidente Luis Arce y exigir la liberación de lo que él denomina los presos políticos, que no son presos políticos, sino políticos presos, por haber perpetrado, organizado el golpe de Estado del 10 de noviembre del año 2019 contra el entonces presidente Evo Morales. Profesor Marcelo, este general Zúñiga pretendía repetir el golpe dado contra Evo Morales por el general Williams Calimán y otros en el año 2019, es decir, continuar con esa tramoya de los golpes sin haber atendido la lección histórica. ¿Usted qué piensa? Hola, Luis. A ver, creo que lo que el señor Zúñiga estaba organizando y ha estado intentando conseguir fue justamente lo que se conoce comúnmente como un golpe de Estado, ¿no? Es decir, para absolutamente todos los que nos están viendo y escuchando a esta hora, creo que ese término es el más familiar, ¿no? Es decir, la toma de los militares del poder por medio del asalto. Que haya sido parecido o igual al 2019, probablemente en algunas cosas sí, pero creo que en el fondo sí se trató también de que los militares, en un contexto, digamos, en un grueso de algunas fuerzas y de algunos efectivos, se movilizan y traman un plan que no es acorde a estos tiempos democráticos que vivimos en el país. Y además, con ese añadido, ¿no?, de que el general Zúñiga, dice de manera pública frente a la prensa que antes de entrar al Palacio de Gobierno que va a nombrar nuevo gabinete, primera cosa, de ministros, y segunda cosa, que va a liberar a el señor Luis Fernando Camacho y a la señora Áñez, quienes ejecutaron un golpe de Estado del año 2019. Entonces, esto redondea, ¿no?, una lógica que tiene que ver ciertamente con el golpismo militar que estaba en marcha ese día. Y la movilización gigantesca del pueblo boliviano fue el elemento, yo creo, que más destacado, por encima de muchísimas otras cosas. Uno de los elementos más destacados fue la movilización del pueblo boliviano. Lo pudimos ver momentos después, porque este es un golpe muy breve, ¿no? Podríamos denominarlo el golpe más breve, ¿no? 2 horas largas,
porque el presidente Luis Arce se mantuvo muy firme y casi que en paralelo al golpe se estaba reemplazando al general golpista y se estaba designando una nueva o nombrando, ascendiendo a la nueva cúpula militar. Y esto estaba respaldado, y yo creo que esto fue lo fundamental, o por lo menos, pues, en mi posición, uno de los elementos fundamentales, la enorme movilización del pueblo boliviano. ¿No cree usted, profesor Marcelo? Sí, a ver, ocurre la llegada del general Zúñiga con sus tropas a la Plaza Murillo, donde está el Palacio de Gobierno, en la ciudad de La Paz. Y de manera inmediata el presidente Luis Arce brinda un mensaje al país, acompañado de todo su gabinete de ministros. Y en ese mensaje el presidente Luis Arce lo que hace es convocar al pueblo a movilizarse y a defender la democracia y un gobierno constitucionalmente elegido. De manera casi inmediata, mientras el señor Zúñiga está queriendo entrar a Palacio de Gobierno, la gente se va acercando hacia Plaza Murillo. Pero aquí hay un elemento que es bien interesante y bien importante, Luis. No solamente va gente afín al gobierno del presidente Luis Arce, la que se moviliza, sino que también se moviliza gente que no es ideológicamente afín al presidente Luis Arce. Por ejemplo, el alcalde del ayuntamiento de la ciudad de La Paz, que es totalmente opositor a Luis Arce en términos ideológicos, sale a defender en realidad la toma de la Plaza Murillo, sale en realidad a protestar por esto y expresa su molestia porque los militares estén haciendo esto. Entonces, parte de la oposición política también empieza a sumarse y a movilizarse para que no se dé esta ruptura constitucional, o esta ruptura del orden constitucional. Y ahí es donde la presión social empieza a ejercer con fuerza sobre los militares que estaban en Plaza Murillo, pero también otro elemento que se suma, y es el hecho de que el general Zúñiga pierde los apoyos que probablemente estaba queriendo tener a su lado, porque hay una declaración suya cuando se lo detiene al señor Zúñiga, y él dice en su declaración policial firmada que su plan no pudo ser llevado a cabo con éxito, ese plan golpista, porque las unidades militares de otros regimientos no llegaron a tiempo. Eso es lo que dice él textualmente en su declaración frente a la policía, que él mismo la firma. Dice, el plan que no pudo tener éxito obedeció a que otras unidades militares no llegaron a tiempo. Entonces, claramente ahí hay un plan, obviamente, de un golpe de Estado que afortunadamente fue fallido. También nos acompaña John Alexander Lastra, ya lo presentábamos, es un periodista vallecaucano, quien trabajó recientemente en el canal internacional Telesur y nos ha acompañado en varios análisis internacionales en nuestro programa de Periodismo Libre en vivo. John Alex, bienvenido a Periodismo Libre. Saludos, profe, un placer estar en este espacio. De igual forma, saludo al profesor Marcelo. Todo bien, acá viendo la situación de Bolivia y el abrazo solidario al pueblo boliviano y el reconocimiento también, como lo decía el profe, que independientemente de adherirse o no a una postura política, a una forma de gobierno, prevalece el respeto al orden constitucional. Y ya lo vamos a analizar. Ese es uno de los puntos que les voy a plantear, la movilización inmediata de los gobiernos progresistas en respaldo a la democracia y al presidente Luis Arce. Pero yo quiero referirme a un hecho histórico, John Alexander, usted que también ha estado en Chile y sigue todo lo que pasa en nuestro continente, está al tanto de lo que ocurre en el sur del continente, esa historia tan rica del pueblo chileno, el pueblo argentino. Y es que el 29 de junio de 1973 se produjo contra el gobierno del presidente Salvador Allende un hecho parecido, un tanquetazo. Aquí, profesor Marcelo, vimos cómo intentaron meter un tanque por la puerta de la sede presidencial, ¿no? O sea, como para dar una sensación de fuerza y lo estrellaron y afectaron una parte del portón. En Chile hubo también un intento de golpe el 28 de junio de 1973, que fue materializado posteriormente el 11 de septiembre de ese mismo año. ¿Cómo analiza, Jonales,
esta comparación histórica, se puede estar fraguando un ensayo en una especie de laboratorio en el hermano pueblo boliviano. Recordemos, profe y oyentes, los que siguen el canal de Periodismo Libre, recordemos que detrás del golpe contra el presidente Allende en su momento, estuvo detrás un plan de bloqueo económico y político al pueblo chileno, que también se da producto de la nacionalización del cobre, ¿no? En su momento, y que empezaron pues a no traer la misma cantidad de elementos importantes, lamentablemente importados, pero importantes para la sociedad como alimentos y medicinas, y se empezaron a ver fenómenos de desabastecimiento, y que al no tener un apoyo político, porque el Congreso era opositor en su momento al presidente Allende, a la Unidad Popular, y al no tener un respaldo militar, sabemos lo que ocurrió, ¿no? Yo quiero enumerar algunos puntos que pues me parecen, no digo que curiosos, pero entre comillas coincidencial, aunque en política y, y en el fútbol también no hay nada coincidencial. Digo el fútbol porque, bueno, me gusta un poco el fútbol y el fútbol también tiene su componente político. Fíjese que esta intentona de golpe de Estado al presidente Arce se da cuando días atrás, puntualmente el 6 de junio, él viaja a Rusia a reunirse con el presidente Putin y firman acuerdos de cooperación internacional puntualmente en el marco del Foro Económico Internacional que se desarrolló en San Petersburgo y donde se firmaron acuerdos, por ejemplo, con la empresa rusa Uranium One Group, con el intercambio de esta materia prima que se produce en Bolivia para la posterior fabricación de baterías de litio. Y al mismo tiempo, la canciller boliviana, Celinda Sosa, sostuvo un encuentro con su homólogo, Sergei Lavrov, para hacer la solicitud formal de que Bolivia haga parte de los BRICS. Pero es que también este hecho del golpe de Estado antecede a esta reunión, pero también a unas declaraciones del pasado 11 de marzo de la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, cuando destacó en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos la importancia de que ese país recupere el triángulo del litio que está conformado por la Argentina, Bolivia y Chile, y que equivale al 60% de litio, y donde ella ha asegurado o expresó su preocupación ante la Cámara de Representantes por no tener el poder absoluto en este triángulo que representa una materia prima importante como el litio. John, si me lo permites, Sí, sí. yo tengo aquí el video. Vamos a pasarlo rápidamente para ilustrar a nuestra audiencia de a qué se está refiriendo John con las declaraciones de la generala Richardson. Vamos a Dale. escuchar. Matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude discovered off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil. Copper, gold. We have the Amazon, lungs of the world. We have the 31% of the world's fresh water in this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do. This region matters. It has a lot to do with national security, and we need to step up our game. Tenemos mucho que hacer, decía Richardson. Y Ahora, recordemos que el litio es un mineral supremamente importante que está concentrado el 85% de ese mineral en Argentina, Bolivia, Chile y Perú. Allí está concentrado. Bueno, continúe. Quería dar a conocer ese contexto porque además es importante que nos refiramos a él más adelante. Adelante, John. bueno, profe, muchas gracias ahí por el contexto. Pero es que este escenario recuerda un poco a lo del 2019 contra Evo, el golpe que sí, lamentablemente en ese caso sí se consumó contra el entonces presidente Evo Morales, porque fue entre el 10 al 20 de noviembre, ¿no? De 2019 el golpe,
Y recordemos que meses antes, en julio, el 11 de julio del 2019, Evo había hecho también una visita estratégica a Rusia y había firmado acuerdos de cooperación, especialmente de tecnología energética con Rusia. Y también se había hecho la solicitud de entrar a los BRICS, que en ese momento estaban en su reestructuración, no en reestructuración, sino en su visión de acoger más países. Ahora bien, se hace ese acuerdo de tecnología energética Bolivia-Rusia en julio y en noviembre golpe de Estado contra el presidente Evo Morales. Quería enumerar estos hechos de carácter político en el marco de las relaciones internacionales porque todos sabemos y en Latinoamérica tenemos ya bastante experiencia de lo que son los golpes de Estado y quién y quiénes, hablando de países y también de organismos como la OEA, han participado en ellos, ¿no? Ahora, en el caso de Luis Arce, se antecede esta intentona con estos acuerdos de cooperación y resalto mucho el tema de los BRICS, porque el tema de los BRICS pone en jaque especialmente la moneda, que es el dólar, que es la principal moneda pues utilizada en el intercambio, en el comercio internacional de bienes y servicios, y los BRICS están tratando de poner en jaque esta moneda, tanto así que por lo menos ya lo que Rusia, China, la India e Irán están intercambiando eh, bienes y servicios con sus monedas sin utilizar el dólar. Y también desde el BRICS se está potencializando mucho un sistema financiero alterno al sistema SWIFT, que es el utilizado por Occidente en el comercio internacional y que pues obviamente tiene una gran incidencia de Estados Unidos y Alemania, pero especialmente de Estados Unidos. Entonces, como enumerar estos puntos internacionales, profesor Luis, profesor Marcelo y oyentes, televidentes, porque todo hace ese engranaje. Y esa pregunta que hizo el profesor Luis Mena sobre el caso Chile y asociarlo un poco, también tuvo una incidencia en el marco de las relaciones internacionales, porque la entonces oposición chilena y la entonces fracción militar chilena especialmente de la aviación, contaron con un respaldo económico y político en ese momento de los Estados Unidos. Y con la participación, pues, archicomprobada de la CIA y el gobierno de los Estados Unidos, de su Secretaría de Estado, etcétera, etcétera. Profesor Marcelo, ¿usted qué opina en relación con estos análisis, estas posibilidades en el sentido de que detrás de esta intentona, de este fracasado golpe, que algunos llaman asonada, otros tanquetazo, otros, como en nuestro caso, pues un intento de golpe de Estado militar de ultraderecha, estaría la embajada de los Estados Unidos? ¿Usted qué opina? Sí, Luis, a ver, antes que nada, un saludo igual para John. Yo, la verdad es que esa línea de análisis la comparto por un elemento, no solamente porque en términos ideológicos uno crea y esté convencido del papel de Estados Unidos de influencia o de intervención dentro de nuestra región, sino por un elemento que creo que es muy importante en este caso. El general Zúñiga en estos días ha declarado que su plan golpista militar ha tenido también participación de gente civil, pero también de militares pasivos, militares en servicio pasivo. Uno de ellos, uno de los militares que está en servicio pasivo, es un ex general que se llama Tomás Peña y Lillo. Este ex general, Tomás Peña y Lillo, hace unas 2 semanas atrás, que además es un experto en temas geopolíticos y de inteligencia, hace unas 2 semanas atrás estuvo participando activamente en encuentros con una ONG norteamericana que la maneja un ex político boliviano que está en Estados Unidos ahí, que tuvo que
escapar de Bolivia porque hubo unas masacres en el año 2003 que ellos estaban comandando, perdón, y entonces son clara y abiertamente opositores a cualquier gobierno del movimiento del socialismo. Hay una relación muy estrecha entre el ex general Tomás Peñilillo y esa ONG norteamericana. Y eso hace sospechar claramente el intervencionismo norteamericano respecto de la política boliviana y respecto de los recursos naturales en Bolivia. Es decir, para mí no existen casualidades en este caso, en este tema, porque la cercanía que tiene este general con esas instituciones y ONGs norteamericanas y además la cercanía que tuvo con el general Zúñiga, tiene mucha relación. Entonces, claro, ahí creo que además, como decía al principio, de que civiles lo apoyaron para idear ese plan golpista, también exmilitares, pero que pertenecen obviamente a una línea política quizá que está más dentro del ultranacionalismo de derecha extrema y muy próximos pues a instituciones también norteamericanas. Así es, uno de los elementos que más nos llamó la atención fue la movilización inmediata de los gobiernos progresistas y en general de los gobiernos en América Latina. Tal vez el único que no se pronunció, y ya sabemos por obvias razones, es el señor Milei de Argentina, que es de una clara orientación pro-nazi, solidario, como analizábamos en el segmento anterior, con el régimen de Israel y quien se opone a todo lo que esté en la línea del progresismo y de los gobiernos populares, pero la inmensa mayoría de los gobiernos de América Latina, empezando por los progresistas, se pronunciaron. Miremos rápidamente, les propongo lo que dijo el presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro reprodujo un video muy impactante sobre la movilización y dijo: así se defiende una democracia popular. Y compartió el video. Bueno, esto dijo el presidente Gustavo Petro y sobre todo mostró el presidente Gustavo Petro esa importantísima movilización popular. Pero veamos otros trinos de otros mandatarios de la región. Bueno, empezando por Evo Morales, que no es mandatario actualmente, pero se pronunció de inmediato. Esto nos sirve también como elemento de análisis. Evo Morales dijo: convocamos a una movilización nacional para defender la democracia frente al golpe de Estado que se gesta a la cabeza del general Zúñiga. Declaramos paro general indefinido y bloqueo de caminos. Vamos a tener en cuenta este trino ahora, profesor Marcelo y John Alexander, porque también circuló la versión de que había sido un autogolpe, una idea descabellada desde mi punto de vista, en mi posición en relación con este caso, pero que circuló especialmente por algunas personas que apoyan al expresidente Evo Morales en esa división lamentable que existe en el campo popular y alternativo en Bolivia. Sigamos con otros trinos. Bernardo Arévalo en Guatemala dijo: Guatemala rechaza las recientes acciones que un grupo del ejército ha tomado en Bolivia. Ni la fuerza ni la imposición son la vía para la construcción de naciones democráticas y libres. El mismo Gustavo Petro escribió: total rechazo al golpe militar en Bolivia. Invito a todo el pueblo boliviano a la resistencia democrática. América Latina debe unirse a favor de la democracia. La Embajada de Colombia debe otorgar refugio a los perseguidos. No habrá ninguna relación diplomática de Colombia con la dictadura. Un golpe antidemocrático se enfrenta con la movilización generalizada del pueblo. Fíjense la posición tan frentera y ya incluso anunciando refugio en la embajada colombiana si ese golpe prosperaba para las personas que fuesen perseguidas, como ocurrió en el 2019. Sigamos con otros ejemplos. Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, dijo: manifestamos la más enérgica condena al intento de golpe de Estado en Bolivia, nuestro total apoyo y respaldo al presidente Luis Alberto Arce Catacora, auténtica autoridad democrática de ese pueblo y país hermano. Bueno, vamos a mirar
Y la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México, el levantamiento de algunas unidades de las Fuerzas Armadas de Bolivia es un atentado contra la democracia. Condenamos enérgicamente estos hechos, nuestro apoyo incondicional al presidente Luis Arce y a su pueblo. Bien, y así hay muchos otros, Xiomara Castro de Celaya, que es la presidenta de Honduras, convoco de urgencia, dijo ella, a los presidentes de los países miembros de la CELAC a condenar el fascismo que hoy atenta contra la democracia en Bolivia y exigir el respeto pleno al poder civil y a la Constitución. Muy bien, y hay muchos otros, nos haríamos muy extensos en mostrarlos. Gabriel Boric de Chile, Luis Ignacio Lula da Silva del Brasil, Luis Lacalle Pou de Uruguay. Pero lo más lamentable también es que algunos actores políticos de la ultraderecha salieron de inmediato a solidarizarse. Pero dejémoslo para más adelante. Quiero preguntarle sobre ese respaldo, profesor Marcelo y Jonales, sobre ese respaldo continental al presidente Luis Arce. ¿Cuáles son si pudiéramos hablar de lecciones que deja este golpe fallido para América Latina, las repercusiones que debemos estudiar ahora y la posición que asume el gobierno colombiano a través de su canciller Luis Gilberto Murillo, quien en la OEA fue mucho más allá y reclamó la creación de un tribunal contra los golpes de Estado? Profesor Marcelo. Sí, creo que es muy importante mostrar estos respaldos, no solamente porque sean respaldos, digamos, a un gobierno de la región latinoamericana, sino porque creo que expresan un sentimiento profundo y un espíritu en realidad profundo de vocación democrática que hoy día es el que está imperando en el continente. Este es un elemento que me parece que es fundamental, el espíritu democrático que tenemos de defender a los gobiernos constitucionalmente elegidos. Puede gustarnos o no, pero tenemos gobiernos constitucionales legalmente elegidos y esos gobiernos tienen que terminar sus mandatos y la única forma por la cual esos gobiernos son sustituidos es mediante el voto y el sufragio, no mediante estos intentos de golpe de Estado o golpes de Estados fallidos. Ese es un asunto que me parece vital e importante porque muestra una vocación democrática profunda y muy importante en el continente del país, a diferencia de lo que probablemente hubiera sido hace unos 30, 40 años atrás. Creo que hoy día no hay duda de que si algo se defiende en el continente es la democracia. Su opinión, Jonales. Bueno, primero, en el caso colombiano, es la primera vez que tenemos un gobierno que se alinea en los estándares del respeto a la soberanía, autodeterminación de los pueblos, a la Constitución, y que prevalece la vida en el marco de la diplomacia, ¿sí? El pronunciamiento del presidente Petro, del canciller Murillo, reflejan ello, y, y creo que esto marca también un hito para nosotros como colombianos, porque pues al profesor Mesa le comento, Marcelo, perdón, le comento que, por ejemplo, en el caso de Colombia, nosotros fuimos uno de los primeros que apoyó la invasión a un país hermano como Venezuela, hace ya unos años recientemente, y años atrás fuimos los Los primeros en gobiernos de apoyar, en esa época, reconocer. ¿no? ¿Cómo? Los gobiernos de esa época. De esa época. Esos gobiernos fueron los primeros, por ejemplo, en darle legitimidad a Pinochet tras el golpe de Estado, en apoyar a los británicos en las Islas Malvinas, y este pronunciamiento del presidente Petro, no solamente con el caso boliviano, sino también con el tema de Palestina, es algo histórico para nosotros y una posición decente. En cuestión internacional, el pronunciamiento de los jefes de Estado, los organismos de integración, los organismos de cooperación, también dejan claro de que es vital el respeto a la Constitución, a que estos gobiernos electos por voto popular se les respete, y rechazar cualquier intentona de vota militar, o también de golpes parlamentarios, como lamentablemente pasó por allá en el 2016 contra la presidenta Dilma en Brasil. Sin embargo, considero que es vital en América Latina, y eso es un debate ya
de vieja data, diría yo, que de una verdadera integración. Las veces que se han intentado una verdadera integración han fracasado por los boicots que han habido de, de agentes extranjeros y de países, especialmente de Europa Occidental y de Norteamérica. Recordemos las veces que se intentó eliminar la CELAC, como sea. Ahora está en un resurgir. El primero en tomar esa batuta fue el presidente López Obrador y ahora la presidencia pro tempore la tiene Honduras, la presidenta Xiomara Castro, y después nos toca a nosotros, Colombia. Es vital fortalecer este tipo de escenarios como la CELAC con el objetivo de ello, de blindar a toda Latinoamérica de cualquier pretensión de golpes de Estado, pero también de que América Latina logre, en el marco de su soberanía de sus países, tener comercio internacional, relaciones internacionales con cualquier país, que no sé, que si se tienen relaciones con Estados Unidos basadas en el respeto y en el ganar, pues también se tengan con China, con Rusia, con Medio Oriente, porque hemos caído en ese debate de que si tienes relaciones internacionales con Rusia, con China, inmediatamente eres una amenaza, inmediatamente pones en juego, comillas, los los estándares democráticos y hacen con los medios de comunicación masivos la dialéctica de justificar un golpe de Estado y hay que superar eso y hay que superar también esa miopía en las relaciones internacionales y también esas imposiciones de hegemonías. Entonces, eso es mi punto de vista sobre el tema de Colombia y el pronunciamiento a nivel mundial sobre esta intentona de golpe de Estado en Bolivia contra el presidente Arce. Oscar Alzate nos dice, según algunos analistas, en Bolivia hay fragilidad institucional y visión interna del MAS. ¿Qué opinan? Le traslado la pregunta desde nuestro videoyente al profesor Marcelo Arequipa. O sea, sí, en Bolivia vivimos un escenario hoy día que ciertamente tiene una disputa interna dentro del movimiento al socialismo. Existe una disputa interna política, sí, y eso es importante remarcarlo. Es una disputa política que hay hoy día dentro del movimiento al socialismo. Pero esa disputa política que existe dentro del MAS no tiene en absoluto nada que ver con este tema del golpismo militar, que creo que es un asunto por eso separado. La coyuntura política y económica que vivimos en el país es un asunto que la estamos, entiendo yo, viendo más o menos cómo resolverla, sobre todo la política, pero en paralelo a esto que estoy comentando, aparece este plan de golpismo militar que creo que viene desde otras manos, ¿no? Como estamos hablando aquí, desde otros lugares, desde otros espacios que han intentado barrer probablemente primero con un gobierno hoy día electo que pertenece al movimiento al socialismo y como el mismo presidente Luis Arce dijo hace un par de días atrás, lo llamé también a Evo Morales para decirle que se ponga a resguardo. Yo lo llamé y para decirle que luego de venir por mí, iban por él. Entonces, creo que eso es muy importante de remarcar en esa línea en la que este intento de golpe fallido, pues tenía una clara línea que era probablemente, digamos, barrer con todo lo que significaba, o lo que significa, perdón, un partido político de alcance nacional como ese. Barrer con todo el MAS, ¿no? Independientemente de las dos corrientes o tendencias que predominan en él. Vamos a mirar, Jonales, vamos a mirar una serie de trinos, o bueno, dos trinos básicamente, en el que, a ver, María Fernanda Cabal se pronuncia, vamos a quedarnos con el de María Fernanda Cabal. Ustedes saben que es senadora de la República de la extrema derecha, del uribismo, se pronuncia de manera muy acelerada y muy rápida, exultante, o sea, feliz por lo que ella preveía que era un golpe contra el gobierno progresista del presidente Luis Arce. Entonces ella decía, vamos a ver si lo alcanzamos a leer, viva la libertad, carajo, asumiendo la consigna del presidente de ultraderecha que tienen en Argentina. Vamos a ponerlo aquí más grande para poderlo leer. Viva la libertad, carajo, contra todos los usurpadores del Foro de Sao Paulo.
de Sao Paulo. Ese era el mensaje. Lamentablemente para ella, inmediatamente ese golpe, ese intento de golpe o ese golpe fue derrotado, ¿no? Y creo que lo tuvo que borrar. Vamos a ver si llenamos allí la pantalla. Lo tuvo que borrar porque pues quedó muy mal. Ella se llevó un fiasco, ¿no? Seguramente no preveía que ese golpe estaba destinado al fracaso, y lo mismo ocurrió con María Corina Machado, quien se produjo un video en Venezuela pronunciándose a favor de lo que ella denominó los jóvenes que acaban de dar un golpe por la libertad, y los llamaba a mantenerse en las calles pacíficamente, decía ella. Pero ahí se desenmascaró parte de la extrema derecha del continente. ¿Qué opina Jonales, usted que conoce también muy bien el proceso venezolano? Bueno, para nadie es un secreto que acá en Colombia, profesor Mena, y le comentamos al profesor Marcelo, acá en Colombia, desde el triunfo del presidente, el triunfo electoral del presidente Gustavo Petro en la presidencia y Francia Márquez en la vicepresidencia, hay sectores políticos que desde el primer día le han querido dar un golpe. No han podido, pero han hecho todo lo posible. Ahí está un sector de la extrema derecha y un sector militar. Por Twitter uno ve activistas disfrazados de periodistas diciendo que hay que alzarse, haciendo los llamamientos constantes a subvertir el orden constitucional de nuestro país. Y vemos también todo, y el profesor Mena lo ha explicado en ediciones pasadas de Periodismo Libre, todas las triquiñuelas que han hecho para que las reformas estructurales que necesita el pueblo colombiano desde el Congreso de la República no se rechacen, se vayan a la caneca de la basura, ¿sí? En el caso de María Corina Machado, pues sabemos quién es, no me extraña, porque una señora que fue capaz de pedir invasión militar en su propio país para que asesinen venezolanos, porque es una invasión militar, es eso. Una señora que se paseó por todo el mundo pidiendo sanciones contra su propia gente, los propios venezolanos, sanciones de carácter económico, financiero y comercial, y que se alegre ante las confiscaciones ilegales del oro venezolano, de las cuentas del Estado venezolano en el extranjero, la retención de barcos, la hiperinflación que padece el pueblo venezolano, porque ese bloqueo lo padece el pueblo venezolano, pues que se pronuncie de esta manera, la verdad que no sorprende. Lo que sí sorprende es la posición, por ejemplo, de Naciones Unidas contra María Corina Machado, que le han dado tanta cabida y tanto espacio para expresarse, porque una cosa es que yo sea opositor a una postura política o a un gobierno que está en ejercicio, y otra muy diferente es yo querer una invasión militar en mi propio país, es un bloqueo que afecte a ancianos, jóvenes que no tienen la posibilidad de acceder a tratamientos médicos. Eso ya es otra cosa. Ahí ya se está pasando a una oposición a incurrir en actos delictivos. No puede ser. Entonces, esas posiciones, profesor Mena, de un pequeño grupo, por suerte son muy minúsculos, pero que tienen alguna incidencia en instancias internacionales, hay que tomar diría yo, unir estos esfuerzos diplomáticos de estados y también de organizaciones de derechos humanos denunciando estos pronunciamientos, porque lo que hacen es eso, incitan al odio, incitan al genocidio, incitan al desplazamiento, en fin, nos retroceden a una época que nosotros no queremos repetir. Finalmente, profesor Marcelo Arequipa, y agradeciendo su participación en esta emisión de Periodismo Libre, ha sido señalado un pastor cristiano, Aníbal Aguilar, como uno de los inspiradores, de los ideólogos de esta intentona golpista. ¿Qué asidero tiene esto? ¿Qué nos puede informar? Esto pues se difundió en las últimas horas en diferentes medios.
Sí, mira, creo que el señor Aníbal Aguilar, que ha sido señalado como el ideólogo de ese fallido golpe de Estado, sin duda jugó un papel fundamental. El señor Aníbal Aguilar, además de ser pastor evangélico en este país, también al mismo tiempo es una persona muy, muy cercana a los militares en Bolivia. Él impartía clases sobre temas estratégicos y temas de geopolítica. Entonces, yo lo veo más, Luis, como una suerte de un cóctel muy explosivo al señor Aníbal Aguilar. Mira, alguien con conocimientos de geopolítica, de alguna forma, pero también al mismo tiempo con esa lectura de lo evangélico, lo dogmático que tiene que ver con eso, y alguien que tenía una influencia muy importante con los militares en Bolivia. Entonces, eso también claramente formó parte de poder elevarlo al señor Zúñiga, el ex general Zúñiga, para que él pudiera tener más impulso para hacer ese golpe de Estado que fue fallido ese día. ¿Qué sigue ahora, finalmente, profesor Marcelo? ¿Qué sigue ahora para evitar que ocurra, por ejemplo, lo que ocurrió con el señor Williams Calimán, el general de la policía que encabezó el alzamiento en el 2019 y para evitar que haya impunidad? Mira, lo que sigue hacia adelante es ciertamente un trabajo, creo, desde el poder político importante, porque hay algo que nos debe llamar a la reflexión en Bolivia, y es que en los últimos 10 años, por lo menos, los militares en Bolivia han estado deliberando un poco más de la cuenta. Eso es clarísimo, con lo de Calimán, que acabas de apuntar al 2019, y con lo de Zúñiga ahora. Creo que si hay algo que tiene que revisarse es eso justamente. ¿Por qué los militares, cuando la Constitución se los prohíbe, es decir, la deliberación, lo están haciendo? No deberían estar en ese plano y no deberían estar cerca ni siquiera de pensar en estas acciones que son muy próximas además con ese nacionalismo militar de la ultraderecha. Eso sigue primero y luego en términos, digamos, generales, pero también lo que está siguiendo ahora mismo, mientras estamos conversando, ahora mismo, se le está trasladando al señor Zúñiga, al general Zúñiga, a una cárcel de máxima seguridad. Él ya tiene detención por ahora preventiva de 6 meses mientras se desarrolla el juicio y la investigación. A él y a todos sus colaboradores que han sido detenidos se los está empezando a trasladar a centros penitenciarios de máxima seguridad. Por acá Alejandro Camacho nos dice: el respaldo del pueblo al gobierno boliviano en las calles es el ejemplo para todos nosotros en Colombia. Podríamos hablar de elecciones finalmente, Jonales, de este insuceso, este acontecimiento en Bolivia que afectó al hermano pueblo boliviano, que generó tensión para Latinoamérica, especialmente para Colombia, donde también nos vemos abocados todos los días a lo que se denomina la lawfare, el golpe blando, la amenaza golpista de la extrema derecha contra el gobierno progresista del presidente Gustavo Petro? Bueno, considero que desde el gobierno, la primera medida, el gobierno colombiano, tomando lección de lo que pasó en Bolivia, eh, es una reorganización comunicacional, es vital, porque el gobierno colombiano aquí se enfrenta a grandes empresas mediáticas que sabemos que son financiadas por eh, grupos económicos fuertes de las finanzas colombianas y ante ello es vital esa reestructuración comunicacional del gobierno colombiano. Segundo, eh, la movilización de organizaciones étnicas, sociales, defensoras de derechos humanos ante cualquier amenaza de subversión constitucional, ante cualquier amenaza de violación a la constitución de nosotros. Y también eh, el tema militar es muy importante y es vital entrar en ese debate profundo, porque en Colombia sabemos la incidencia militar y cómo factores, no digo todos, pero sí factores militares de los años 80, 90, los 2000, en el 2010 y hasta recientemente que nos hemos enterado de
de algunos casos por intermedio de la Jurisdicción Especial de Paz, cómo algunos factores militares han estado vinculados con grupos armados irregulares que han amedrentado no solamente organizaciones, sino también al propio colombiano que no esté en algún partido político u organización y aún así sufre esa embestida bélica. Entonces, creo que esa es la lección principal que nos deja el caso de Bolivia, y eso sí, eh, no hay necesidad de como de recomendarlo, el propio gobierno colombiano lo ha hecho con vehemencia, y es el respeto al voto popular, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica y el mundo, respeto a la vida, respeto a los derechos de la naturaleza y por supuesto siempre priorizando el diálogo como única forma de dirimir los conflictos en Colombia y en el mundo. Muchas gracias, profesor Marcelo Arequipa, por acompañarnos hoy en Periodismo Libre. A ustedes, Luis, muchas gracias. Igual un saludo para John. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, John, por acompañarnos en Periodismo Libre en esta mañana. Un abrazo, profe Luis, un abrazo, profesor Marcelo, saludos a toda la gente ahí conectada. Un placer. Muchísimas gracias a nuestros dos invitados, nos dieron muchas luces para el análisis, para tener elementos en el debate, en la opinión, en la discusión sobre lo que pasa en nuestra América Latina. Bolivia, un país hermano, las luchas de todos los países del continente son también las luchas de los pueblos de todos los países del continente, son nuestras luchas, y para nosotros ha sido muy importante este análisis que hemos hecho con el profesor Marcelo Arequipa y con el joven periodista John Lastra acerca de esta sonada, de este intento de golpe de Estado y ultraderecha en Bolivia, ocurrido el pasado 26 de junio. Allí quedan los elementos de juicio, allí quedan los elementos para el análisis y las lecciones. En primer lugar, la de la necesaria movilización popular para defender los procesos progresistas y democráticos, como ocurrió en La Paz el miércoles pasado.